Hermanos, la palabra adoración en el Antiguo Testamento aparece unas 172 veces con la raíz shahat, que significa postrarse, inclinarse, hacer homenaje, reverenciar y adorar. En el Nuevo Testamento encontramos palabras habituales para designar el concepto de adoración. Por ejemplo, proskuneo, que significa postrarse; liturgia, que es acción de gracias; y atreia, que es rendir culto y servir; y también diaconía, como servicio doméstico y ritual. Adorar es dar a Dios y tiene que ver con una vida que se rinde en culto, en entero ser, darnos a nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador. La historia de Juan, que es la samaritana, cientos de libros se han escrito, miles y miles de discursos, conferencias, talleres, es mucho lo que se habla, porque hay tantas enseñanzas que Juan, al presentar esta historia verídica de Jesús con la samaritana, hay tanto que extraer, pero en palabras muy resumidas, encontramos a una mujer señalada, una mujer quizás apartada de la sociedad por su condición moral, que buscaba quizás de manera errada, como ocurre con muchos de nosotros, intentaba agradar a Dios, pero estaba atada al pecado, y ella tiene un encuentro con Jesús. Jesús, que ellos van desde Judea a Galilea, no era muy común que los judíos tomaran esa ruta. Preferían irse por el Jordán, mucho más lejos, para no atravesar por ahí, porque había enemistad. Siempre los pueblos, y más por la historia de este pueblo, cómo surgió, habían situaciones y conflictos. No se agradaban los judíos y los samaritanos. Lo interesante es esta Samaria, que era la capital. Recordemos que cuando muere Salomón, que se divide Israel en los dos reinos, reinos del norte con 10 tribus y reino del sur con 2. Ese reino del norte, la capital estaba en Samaria. Eso lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 16, el verso 24. ¿Qué ocurre? Que cuando el tiempo avanza, encontramos el segundo libro de Reyes, el capítulo 17, dice que el Señor arrojó a las 10 tribus de Israel de su presencia. Así pues fueron desterrados y llevados cautivos a Asiria. Para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y Sefarvayim. Estos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados. Buscó a extranjeros. ¿Y qué pasó? Algunos de los hebreos que se quedaron ahí, que no fueron desterrados a Siria, entonces se mezclaron con estos pueblos extranjeros, y ahí surgen los samaritanos. Los samaritanos, que nosotros cuando leemos la historia, este pueblo tenía situaciones. Y recordemos que cuando los judíos vuelven del destierro, en los tiempos de Esdras y Nehemías, que intentaron reconstruir el templo, los samaritanos querían ayudarles. Recuerden que lo estudiamos en la pandemia, este libro. Ellos se negaron, los judíos, que no, y eso aumentó más la rencilla. Ellos, aunque adoraban a otros dioses, fueron aprendiendo y se armó lo que se llama un sincretismo. Mezclaron las enseñanzas del judaísmo con otras enseñanzas paganas, pero poco a poco fueron aprendiendo. Pero aún así, todavía ellos, por ejemplo, ellos no solamente creían en el Pentateuco, no creían en los libros poéticos ni tampoco en los profetas, y construyeron un templo en Jericín, que era el gran conflicto que Jesús le plantea a la mujer samaritana. Pero lo interesante, y es lo que vamos a meditar en estos pocos minutos, es el concepto de adoración. Porque la samaritana, cuando Jesús, que ella se sorprende, no era normal, ni era una costumbre un hombre hablar con una mujer. Y en el día, en ese pueblo, y más ella siendo samaritana. Pero no solamente eso, sino que no podían usar incluso los utensilios, y Jesús le pide de beber. Él rompió con el esquema, revolucionó, porque él sabía la mujer, la vida que tenía y lo que él podía hacer en la vida de esta mujer. Pero lo interesante es lo que surge
de la discusión, del análisis entre los dos, los argumentos y contraargumentos que tanto Jesús y la samaritana plantean. Y es a la altura del verso 23 y 24, luego de entender las diferencias que habían, luego de entender que unos decían que estaban bien adorando como ellos adoraban en Jericín, sus orígenes, y los judíos que no, que es en Jerusalén. En base a ese conflicto es que Jesús le dice, no van a adorar ni allá ni acá. La hora viene cuando Dios busca verdaderos adoradores. Vamos al verso número 23. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué había ocurrido? Ambos pueblos estaban equivocados. ¿Por qué? Porque los hebreos, los judíos, sí tenían la verdad, pero ellos habían trastornado la adoración al Padre, a Jehová. Los samaritanos no tenían la verdad. Ellos habían excluido y no estaban aceptando todo el canon, todo lo que es las enseñanzas del antiguo pacto. Entonces había una lucha entre ambos pueblos y Jesús le está presentando, no es allá ni acá, no. El Padre busca verdaderos adoradores. Dios es espíritu y aquellos que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Qué es en espíritu? Una adoración en espíritu significa adorar al Padre en entero ser. Es importante que entendamos lo que nos dice Romanos, el capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué habían hecho los judíos? Isaías lo reprende. Isaías en el capítulo 1, los versos 13 al 15. Cómo ellos a Dios le detestaba lo que estaban haciendo. No me traigan más vanas ofrendas, el incienso me da abominación, luna nueva. Todo lo que la ley le había enseñado, Jehová lo estaba rechazando. ¿Por qué? Porque era algo ritual que no surgía de un corazón arrepentido. Mucho cuidado, hermanos, con nosotros venir a la iglesia a cumplir. No, venimos a adorar a Dios. Déjame ir a tomar la comunión. No, yo vengo a adorar a Dios. Ese es el sentir nuestro, hermano. Mucho cuidado. Los judíos fracasaron por esto, porque como enseñaban a sus hijos, se convirtió en algo ritual, formalismo, que no surgía de un corazón que agrade y que alabe a Dios. De ahí la expresión adorarle en espíritu. Y aquí está espíritu en minúscula, no es el Espíritu Santo que está hablando, es el espíritu del hombre, todo nuestro ser que adore a Dios. Eso es muy importante. Pero no solamente esto, una adoración fundamentada en la verdad. En la verdad. Hay un escritor, Warren Wiersbe, que dice, esta mujer no sabía a quién adorar, dónde adorar, ni cómo adorar. Jesús dejó claro que todas las religiones no son igualmente aceptables ante Dios, que algunos adoradores actúan en ignorancia y en incredulidad. No todos los caminos llevan a Roma, como dicen por ahí. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. En Él encontramos la verdad. Mucho cuidado, amigos presentes. En Mateo capítulo 15, Jesús está reprendiendo a los fariseos porque habían llenado sus enseñanzas de tradiciones de hombre. Habían agregado, estaba la enseñanza del antiguo pacto, pero también habían agregado tradiciones, opiniones de hombre que confundían a muchos. Y Él les reprende en Mateo 15 y da una sentencia cuando dice, hipócritas,
Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla es el lema que encontramos en la carta de Pedro y que la iglesia de Cristo trata de seguir. No ir más allá de lo que está escrito. Mi amigo, ¿tú quieres adorar a Dios en verdad? Tienes que venir a las Sagradas Escrituras, no a lo que dijo tal hombre, tal escritor, tal historiador. No. Lo que dice la santa palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 3, el verso 15, para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Jesucristo es la verdad. Su palabra es verdad. Como dice Juan: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y por último, la actitud de los bereanos, tan interesante que encontramos en Hechos capítulo 17, el verso 11. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que aquí se habla en este púlpito, siempre, hermanos, ir a la palabra. No que yo me soñé anoche, que tuve un sueño, que iba por un lugar. Eso no me lo dice la palabra. Háblame lo que dice la santa palabra de Dios. El mundo está como está, porque hemos mezclado las cosas. Y los sentimientos humanos y las opiniones humanas se han agregado y han distorsionado el mensaje de Dios. La adoración surge del espíritu de nuestro ser, pero de la verdad que está en la santa palabra de Dios. Hermanos, vamos a adorar a Dios, pero no adorarlo como cualquiera, no, hermano. Ese es todo nuestro ser. Todo el mes de agosto vimos la santidad en diferentes esferas. Esa santidad nos lleva a entender que somos incapaces de nosotros cumplir con lo que Dios nos manda por nuestras fuerzas. Dependemos de Él. Y una adoración sincera surge desde el corazón y se expresa en el accionar. Que cada día nuestro andar, nuestro caminar sea para solo adorar a Dios. En conclusión, se cuenta que cuando Albert Tovashden terminó su famosa estatua de Cristo, invitó a un amigo a verla. El escultor danés había creado un retrato de Cristo con sus brazos abiertos y su cabeza hacia abajo. El amigo miró y le dijo: pero no puedo ver su rostro, no veo el rostro. El pintor respondió: si quieres ver el rostro de Cristo, debes inclinarte. Solamente cuando los siervos de Dios se humillan para adorarlo, pueden verlo claramente. Gran verdad. Tú quieres ver a Cristo, tienes que humillarte. Tú quieres ver al Señor, tienes que humillarte. No porque yo sé, porque yo tengo, porque yo soy. Eso no vale aquí. Aquí vale un corazón contrito y humillado. Que tú entiendas que necesitas de Dios, que por tus fuerzas tú no puedes. Tú necesitas de Dios. Tú quieres ver a Cristo, ven, adóralo en espíritu y en verdad. No importa lo que hayas cometido, Dios te perdona. Pero ese mundo está cada vez más confundido, más distorsionado. Este es el camino de la verdad, el camino de la justicia, el camino de la paz. Humíllate ante Dios, reconoce tus limitaciones, tus carencias y entiende que sin Dios no hay nada. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y qué importa que tú ganes el mundo y conquistes todo y que pierdas tu alma? Hoy es una mañana de salvación. A los amigos presentes aquí, a los descarriados, escapen por su vida. Cada vez se confunde más el mundo. ¿No lo estás viendo? Mira las noticias. No hay que leerte la Biblia para que tú entiendas que el mundo va mal. El mundo va mal e irá de mal en peor. No pierdas tiempo. Ven a Cristo, ven a su iglesia, adórale en espíritu y en verdad. Cristo te está llamando. Hoy es el día de salvación. Que Dios nos bendiga.